Solicito a los señores senadores Javier Orozco Gómez, Ricardo García Cervantes y a la senadora María Teresa Ortuño sean tan amables de invitar a pasar a este recinto al licenciado Jorge Mario Pardo Rebolledo. Bienvenido, licenciado Jorge Mario Pardo Rebolledo. Dispone usted hasta de 15 minutos para realizar su exposición. Adelante. Con la venia del señor presidente, señoras y señores senadores de la República, en el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengo el privilegio de comparecer ante este honorable pleno para expresar algunas reflexiones en relación con el papel que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado constitucional de Derecho. Con genuina emoción expreso que la oportunidad de dirigirme a tan selecto auditorio representa un doble honor. En primer término, como ciudadano al que le fueron inculcados los valores patrióticos esenciales, entre ellos el respeto a las instituciones que, como el Senado, orientan la marcha de nuestra nación. Pero, sobre todo, como magistrado federal que desde la sencillez y sobriedad del tribunal en el que desarrolla su labor, recibe la distinción de participar en este proceso de designación en un acto que yo interpreto de reconocimiento al principio de carrera judicial establecida en nuestra Constitución. El concepto moderno de la democracia no se agota únicamente con el gobierno del pueblo a través de sus representantes, sino que, además, los órganos del Estado deben actuar de manera decidida a favor de la protección de los derechos humanos y el respeto en general a todos los principios consagrados a nivel constitucional. Si no se diseña un sistema que asegure el respeto a los derechos humanos, el carácter democrático de un Estado será endeble y vulnerable. La historia nos ha enseñado que aunque las autoridades sean designadas a través del voto popular, si los electos no actúan con estricto apego a la Constitución y dando certeza al goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el ejercicio de ese poder no podrá llamarse democrático. Esencialmente porque el gobierno del pueblo, a través de sus representantes, debe garantizar la convivencia pacífica y la armonía en un clima de respeto absoluto a los derechos de todos. Así, la supremacía constitucional es una garantía de todo Estado democrático y se traduce en un derecho de los habitantes de la nación. Por tal motivo, es necesario contar con mecanismos o medios de defensa destinados a preservar el orden constitucional, pues los habitantes de una nación solo logran el respeto de sus derechos constitucionales cuando tienen a su alcance la forma de hacer efectiva esa supremacía. En el contexto antes precisado, corresponde al Poder Judicial de la Federación y de manera relevante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la esencial tarea de dar vida y actualidad a los principios y valores consagrados en nuestra Carta Magna. El quehacer jurisdiccional enfrenta el reto de definir y adaptar a los tiempos actuales
aquellos conceptos y definiciones que plasmó el constituyente de 1917 en la Carta Magna, haciendo de esta lo que Zagrebelsky denomina una constitución viviente. La experiencia cotidiana de los tribunales de control constitucional adquiere valor en la medida en que, a través de la interpretación del sentido y propósito de los preceptos del Código Supremo, propician orden y armonía en la convivencia social mediante la definición del alcance y protección de los derechos fundamentales de cualquier particular. Sobre la base de los principios antes señalados, los juzgadores federales, con nuestra actividad cotidiana, contribuimos de manera discreta pero decidida a la consolidación del Estado constitucional de derecho, al fortalecimiento de la democracia y especialmente a la estabilidad social y gobernabilidad en nuestro país. Nuestro Tribunal Constitucional y los demás órganos que integran la Judicatura Federal, al declarar que una ley o un acto resultan contrarios al texto constitucional, bajo ningún supuesto generan vulneración al principio de división de poderes, pretendiendo ubicarse por encima de las autoridades cuyos actos revisan. Por el contrario, es la propia Constitución que nos rige la que le otorga a la Suprema Corte el carácter de intérprete último de sus normas y principios y determina cuáles son las facultades de cada uno de los órganos que integran el supremo poder de la Federación, que aunque radica originalmente en el pueblo, se divide para su ejercicio. Y es ahí, en el texto de la Carta Magna, donde se atribuye al Poder Judicial de la Federación la potestad de analizar y, en su caso, declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos de los demás poderes. Por ello, sostengo que la actividad judicial federal, lejos de contravenir la división de poderes, la garantiza. Aunque durante más de un siglo en nuestro país los legisladores, los jueces y los doctrinarios coincidieron en señalar que a la Suprema Corte le estaba vedado intervenir en asuntos relacionados con temas políticos, el Poder Reformador de la Constitución en 1994 determinó de manera clara suprimir esa limitante y a partir de dicha modificación el máximo tribunal conoce de controversias entre autoridades eminentemente políticas respecto de la constitucionalidad de sus actos. No obstante lo anterior, tales facultades concedidas a la Suprema Corte no la convierten en un actor político involucrado directamente en la disputa por el